Gracias, presidente. Buenos días. Saludo a los colegas. Presidente, quien ha salido del tema ha sido el colega Neira. Yo inicio mi intervención solo señalando lo siguiente. Perdón, congresista Costa, lo he señalado y tiene usted razón. Gracias, presidente, que si hubiera un hecho de violencia el día 30, esos hechos fueron responsabilidad del Congreso, al no permitir que el Premier y los ministros ingresaran al Pleno en vulneración del artículo 129 de la Constitución. Presidente, sobre el fondo del asunto, yo coincido con usted. En efecto, el 134 establece el procedimiento que ha sido utilizado en esta oportunidad por el Poder Ejecutivo para disolver el Congreso. Y no es necesario ir al reglamento para señalar que la comisión permanente es indisoluble. Yo también estoy de acuerdo con usted, no se puede disolver la comisión permanente. Lo dice el mismo 134, también. Y en ese sentido, usted tiene toda la razón, que se ha actuado en el marco del 134 y que la comisión permanente no puede ser disuelta. Pero creo que el 134 hay que interpretarlo con el 135 y con el 136, ¿no? Y el 135 establece cuáles son las funciones de la comisión permanente durante el interregno parlamentario. Y ellas son, como ya han dicho los colegas, básicamente la de examinar los decretos de urgencia del Poder Ejecutivo, cosa que la comisión permanente no ha comenzado a hacer. Y yo comparto lo planteado por varios colegas en el sentido de que hubiera sido interesante que la agenda presentada hoy día contuviera ya la revisión, el examen de los 3 primeros decretos de urgencia, en lugar de asuntos como la reactivación de la subcomisión de acusaciones constitucionales o dar trámite a autógrafas que escapan del marco establecido por el artículo 135 de la Constitución. Presidente, y el 136 también es otra atribución potencial, digámoslo así, de la Comisión Permanente. Es decir, si las elecciones no disuelto el Congreso, esto no es un golpe porque la Constitución establece el procedimiento. Disuelto el Congreso se convoca elecciones en un plazo de 4 meses. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y como ha dicho el congresista, pasa ya los organismos electorales, digamos, acataron esa decisión y están trabajando en base a esa convocatoria. Entonces, decía, en el 136 hay una segunda atribución de la Comisión Permanente, que es convocar nuevamente al Congreso disuelto en caso de que las elecciones no tengan lugar en los 4 meses siguientes, como lo establece el 136. De manera, presidente, que yo creo que ese es el marco en el cual hay que entender nuestras funciones. Sobre el 101 de la Constitución, presidente, el 101 de la Constitución establece lo siguiente sobre las funciones de la Comisión Permanente en términos generales. Durante el funcionamiento del Congreso, sesiones ordinarias, durante el receso parlamentario y se supone durante el interregno, pero no lo dice. Mire, son atribuciones de la Comisión Permanente: designar al Contralor a propuesta del Presidente de la República. No estamos en esa situación, o sea que no vale la pena discutirlo. Ratificar al presidente del BCR tampoco, y a la superintendente de Banca y Seguros tampoco. Estamos en esa situación, o sea que ese es un tema que podemos pasar. Tercero, dice aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del presupuesto durante el receso parlamentario, o sea que no nos afecta. No es una atribución que tenemos. Estamos en el interregno parlamentario, usted lo ha dicho, de acuerdo al 134. Cuarto, ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. No nos ha otorgado ninguna facultad porque ha sido disuelto, entonces no tenemos facultades legislativas delegadas, porque ocurrió la disolución como lo ha señalado usted. Y el quinto punto dice, las demás que le asigne la Constitución y las que le señala el reglamento del Congreso. Se supone que esas son en el marco del 134, del 135 y del 136. Esas son las funciones de la Comisión Permanente. De manera, presidente, que para mí, interpretando el 134, el 135 y el 136, en concordancia con el 101, me queda muy claro cuál es el mandato de la Comisión Permanente. No veo en realidad necesidad de abrir una discusión sobre esto y solicitar
opiniones que sabemos a lo que nos va a llevar, a un gran debate sobre un asunto que nos distrae de nuestra función principal, presidente, que es la de proceder, ¿no es cierto?, a examinar los decretos de urgencia, estar atento a que el proceso electoral se lleve a cabo de acuerdo a la Constitución y participar en el proceso electoral. Es decir, la Constitución, si finalmente usted nos invita a actuar en el marco de la Constitución, lo que hace la Constitución es que en un conflicto de poderes como el que hemos tenido, y ante la disolución del Congreso, la salida a este conflicto de poderes es que el electorado en las urnas devuelva la mayoría congresal, si lo tiene a bien, o modifique esa composición y esa correlación de fuerzas en el Congreso. Esa es la salida constitucional, y lo es en todos los regímenes parlamentarios que tienen, ¿no es cierto?, donde se tiene la prerrogativa de, ante una situación como esta, convocar elecciones generales. O sea que la otra responsabilidad que creo que tenemos quienes estamos en el Congreso es también ver de qué manera contribuimos a que esta salida constitucional se plasme en un proceso electoral que sea impecable, sin irregularidades, y en el cual podamos participar para dilucidar en el proceso electoral precisamente cómo queda configurado el nuevo Congreso. Un último comentario sobre el reglamento. Creo que el reglamento se ha citado. El reglamento hay que, por supuesto, entender que es una norma de rango inferior al de la Constitución y, por tanto, hay que interpretarlo reconociendo esa jerarquía, ¿no es cierto?, de la Constitución. Y, por tanto, cuando el reglamento dice la Comisión Permanente ejerce sus funciones constitucionales, inclusive en el interregno parlamentario, esas funciones constitucionales son las que están establecidas en el 135, el 136, concordado con el 101. De manera, presidente, que por esas consideraciones, insisto, que ojalá nos podamos abocar al examen de los decretos de urgencia, y descartar la idea esta de, digamos, hacer que funcione la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque además no solo que no tiene fundamento constitucional, sino que políticamente, presidente, es muy mala idea. O sea, ¿para qué sirvió la subcomisión de acusaciones constitucionales los últimos años? Para blindar a gente con problemas con la justicia, en el Congreso y fuera del Congreso. Lo sabe el país entero. Eso ha sido parte, ¿no es cierto?, del problema que ha tenido el Congreso y su pérdida de legitimidad, que en lugar de ayudar a la acción de la justicia a través de la subcomisión y la comisión permanente, han obstaculizado la acción de la justicia. Entonces, políticamente tampoco es muy buena idea que este Congreso quiera reactivar una institución que solo ha servido, ¿no es cierto?, para blindar a gente, como digo, con problemas con la justicia. ¿Cuál sería el sentido que quiera la Comisión Permanente en este momento seguir haciendo lo propio? Me parece que no es una buena idea, no tiene fundamento constitucional, presidente, y deberíamos de descartarla por descabellada. Gracias, presidente. Gracias, congresista Costa. Tiene su palabra el congresista Miguel Torres. Me piden dos interrupciones, presidente, el congresista Galarreta y el congresista Mantilla. Tiene la interrupción el congresista Luis Galarreta. Gracias, presidente. Voy a pedir la palabra para avanzar más rápido después del congresista, los que están apuntados. Mantilla tiene la palabra. Gracias, presidente. Como dije, genera todo un debate este tema, pero yo quiero hacer una precisión a la que ha señalado el congresista Gino Costa, porque las facultades o atribuciones de la Comisión Permanente no solamente son las que se llenan en el artículo 101 de la Constitución. En el artículo 108 hay otra facultad más, que dice: la ley aprobada, según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de 15 días. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso o el de la Comisión Permanente, según corresponda. Entonces, no solamente están limitadas al 101, presidente.
Ahora, no es que con una disolución constitucional o inconstitucional, presidente, se esté creando una nueva institución, una nueva comisión permanente. La comisión permanente es la misma, la que ejerce funciones en el receso parlamentario y también en un terreno constitucional o inconstitucional. Muchas gracias. Tiene la palabra congresista... No. Estoy siguiendo con la palabra congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. Presidente, lo primero que tengo que hacer, me veo obligado a ello, es, por convicción, respaldar lo que usted está haciendo. De hecho, veo un esfuerzo enorme en solo defender la institucionalidad de nuestro país con los recursos importantes pero escasos que se tienen al día de hoy. Mientras que un poder ejecutivo de facto tiene a cientos o a miles de militares, policías y demás, y tiene amplios presupuestos, usted solamente tiene la Constitución. Y eso yo creo que la historia sabrá reconocerlo. He escuchado algunas cosas que me han llamado la atención y me permito una licencia ligera para hacer algunas precisiones. He escuchado a algún colega decir, oye, como hay un funcionario en el peruano que no quiere publicar, entonces pues ya no hay ley. Bajo esa lógica, entonces también, como el efectivo de la Policía Nacional del Perú no deja entrar a algunos congresistas y a otros sí, bueno, dejémoslo ahí. O quizás porque un tribuno no reconoce una decisión democráticamente tomada en el Congreso de la República, bueno, dejémoslo ahí. No, yo creo que eso no es así. No nos debe invitar este tipo de situaciones, presidente, a simplemente tirar la toalla. ¿Por qué? Porque la historia nos va a juzgar. Porque lo que nosotros hagamos en estos días va a marcar una pauta. Y quienes simplemente se pongan de lado o de espaldas a lo que dice la Constitución, van a tener una responsabilidad, que seguramente no se dará en el próximo mes, en los 2 meses, 3 meses, pero pasará en los años, señores. Y la responsabilidad va a llegar. Es más, hubo un congresista que cuando le preguntaron, ¿y usted bajo qué calidad está acá?, no sabía qué responder, ¿no? Y ha creado una nueva categoría, congresista disuelto, ¿no? Yo he buscado por todos lados en la Constitución la categoría de congresista disuelto y no lo encuentro. Ni en Eduardicidio. De hecho, tampoco, ¿no? Congresista de facto, tampoco. ¿No? De hecho, curioso, porque incluso en ese decreto supremo, que también pasará a la historia como una norma que dio la espalda expresamente a la Constitución, dice en su artículo 2, revóquese el mandato parlamentario de los congresistas que no integran la comisión permanente. Para los congresistas que le queda la duda, incluso con este decreto supremo inconstitucional, le están diciendo, tranquilo, usted sigue siendo congresista. No lo han disuelto. Usted no está acá porque es integrante. A mí me da curiosidad ver en los medios de comunicación cómo nos denominan. Tratan la forma de denominar, ¿no? Para escaparse de la denominación de presidente del Congreso o miembro de la comisión de la comisión permanente. Ahora han creado integrante. No, señores. Acá los que estamos, e incluso, en mi humilde entender, los accesitarios, seguimos siendo congresistas, incluso debajo de este decreto supremo inconstitucional. Lo segundo que me ha obligado, presidente, a hacer una referencia, porque lo hizo uno de los congresistas acá presente, es hablar del informe de la Comisión de Venecia. Y es que, claro, miente, que algo queda. No, parecería como si el informe de la Comisión de Venecia hubiera sido contrario al Parlamento. Y no puede ser más equivocada esa posición. Yo los invito a leer de manera integral, no solamente las conclusiones. O sea, no agarremos solamente las conclusiones, aunque ya bastaría con las conclusiones, ¿no? Pero vean el punto 30, donde dice que pedir una cuestión de confianza respecto de una reforma constitucional altera el equilibrio de poderes.
O vean el punto 31, ahí abajito nomás, son dos puntos muy cercanos. Dice, el propósito de la cuestión de confianza no encuentra relación con una reforma constitucional. Ya, si se dan el esfuerzo un poquito más allá, en el punto 42, van a leer que seguramente la disolución de un Congreso altera la separación de poderes. Claro, los invito, lean de manera integral. Ya no tenemos las comisiones ordinarias que nos distraían o que ocupaban válidamente nuestro tiempo. Pueden leer de manera integral el informe de la Comisión de Venecia. Respecto a las funciones, presidente, ahora sí ya centrándome en el tema, respecto a las funciones de la Comisión, creo que es sano siempre consultar. Yo escucho acá a muchos constitucionalistas. Han aparecido constitucionalistas por todos lados en la Comisión Permanente. Y enhorabuena. Pero debemos ser lo suficientemente humildes como para pedir una opinión técnica, tanto de nuestros especialistas dentro del Congreso de la República, como de aquellos que sean verdaderos constitucionalistas, por cierto, no oportunistas. Ha aparecido verdaderamente una nueva rama en el derecho. Ahora, además de constitucionalistas, de derecho comercial, también hay oportunistas. No, constitucionalistas, juristas, nos digan exactamente cuáles son los alcances de la Comisión Permanente en una situación o en otra. Yo comulgo humildemente con mi opinión de que evidentemente lo que dice el 135 es una atribución adicional. Me parecería rarísimo ver a un jurista, a un constitucionalista, decir que esto no es así. Y por una lógica muy sencilla, presidente. Cuando la supuesta disolución apareció, no es que de la nada apareciera un órgano llamado Comisión Permanente. No, la Comisión Permanente ya existía. Y se inició en el 2016. Y luego se ha ido renovando con cada una de las legislaturas. Pero miren qué curioso es, ¿no? Y esto lo vamos a ver minutos adelante, cuando empecemos a revisar el tema de los decretos de urgencia. Porque parece que el Ejecutivo y sus aliados, la izquierda, y todos aquellos que quieren situarnos en una posición cercana, o quizás ya dentro del caos, van a sostener, mire presidente, mire qué curioso, van a sostener que a través de decretos de urgencia sí se puede hacer modificaciones tributarias. Van a sostenerlo. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron. Porque ya lo hicieron. Porque ya lo hicieron. Ah, entonces, claro, vamos a agarrar la Constitución y vamos a decir, hagamos una interpretación amplia, porque así lo necesita el país, y ahí donde la Constitución dice que el decreto de urgencia no puede tocar materia tributaria, ahora sí, porque es entendible. O sea, prácticamente vamos a ser ligeros y amplios. Pero cuando se trata de la Comisión Permanente, no, ahí vamos a cambiar. Ahí vamos a ser estrictos, duros, solamente lo que dice el artículo 135. Y señala bien el congresista Mantilla cuando dice, no es solo el 135, hay otras atribuciones. Está el 108, que usted se encuentra en la obligación, presidente, de cumplir. Incluso alguien podría decir, oiga, usted también se está rehusando a cumplir con un mandato constitucional si, por ejemplo, no publica una ley que, habiendo sido aprobada y no ha sido observada, retorna al Parlamento. Creo que lo más maduro, lo más adecuado es evidentemente hacer la consulta, presidente. No solamente por un tema de saber dónde pisamos, de reconocer que hay quienes verdaderamente saben leer la Constitución de manera integrada, sino además porque, reitero, lo que hagamos o no hagamos en estos días va a crear precedente. Ya hay un precedente nefasto, como lo dijo la congresista Alcorta y la congresista Salgado. El hecho de que se haya utilizado una denegatoria fáctica
ha abierto una puerta terrible para nuestro país. Nosotros no podemos imitar algo así. Gracias, presidente. Gracias, congresista. La segunda intervención, y vamos a avanzar porque tenemos otros temas que tenemos que informar que son importantes. ¿Ya? Congresista Arana, Quintanilla y Eresi, y agradecería... Sí. Arana, por favor, congresista Arana. Ochoa. Interrupción, la congresista Lourdes Alcorta con... Gracias, presidente. Por favor, congresista Alcorta. Una cosa bien importante que involucra el tema más allá, me han dado una interrupción, más allá del tema que involucra lo que estamos debatiendo ahorita, Sí. pero que, presidente, ¿Qué? presidente, es que está distraído, pues. Presidente, algo que nos involucra a todos, pensemos igual o diferente, algo que es importante y que no puede volverse a repetir, es que el peruano se reserve el derecho de qué cosa publica y qué cosa no publica. Eso es inaceptable. La PCM maneja el peruano. Todo lo que aparece en el peruano lo pone la PCM. Pero si recibe una orden del Ejecutivo de no publicarlo como sucedió, no lo publica. Y eso estuvo muy mal. Y el procurador del Congreso debe denunciar a los funcionarios, a los responsables, al director del peruano, por haber impedido una publicación mandada por otro poder de Estado, que es el Congreso de la República. Y de ahí ha derivado todo el rollo en el que estamos metidos con este problemón de inconstitucionalidad que estamos viviendo, dejando precedentes nefastos para que el peruano el día de mañana se reserve el derecho de saber qué publica y qué no publica. Y si Palacio de Gobierno nos recibe o no nos recibe el acta. Esas cosas no pueden suceder. Esas son inconductas democráticas realmente que lo único que están dejando es una huella lamentable y patética de lo que es la democracia manejada por este gobierno. Gracias. Continúe, por favor, congresista Arana. Gracias. De nada, congresista. Bueno, nosotros tenemos claro desde el Frente Amplio que somos congresistas de un Congreso disuelto hasta que un nuevo Congreso venga a sustituir la labor que no hemos sabido digna, responsable, racionalmente defender. Y en ese sentido, presidente, no nos queda ninguna duda de cuál es nuestro rol en la comisión permanente. Y por eso mismo nosotros creemos que es importante el sentido de la realidad. Nos preocupa a nosotros que todavía estemos en la etapa de negacionismo. En la etapa de negacionismo queremos usar argumentos constitucionales cuando en realidad podrían ser ya elementos de melancolía, de tristeza, de estados de ánimos, que en su momento no se supo asumir. Esto lo resuelven expertos constitucionalistas o psicólogos políticos. Por ahí no va la cosa, presidente. Yo creo que bienvenidos al mundo de lo real, como decía esta famosa película de ficción, ¿no? El mundo de lo real es que el Congreso está disuelto y no solo fácticamente, sino por decisiones que usted y la oficialidad mayor han venido también tomando. Para comenzar, 103 despachos congresales han sido desactivados, 103 congresistas han ido al campo de los desempleados, el personal de confianza de sus despachos ha ido al campo de los desempleados, ¿no? Y entonces esto está ya asumido, presidente. ¿Me permite, congresista? Seguimos reclamando y seguimos pidiendo que provisionen todos los actuados que usted acaba de señalar. Para nosotros, en el momento, por eso hemos sido una contienda competencial y estaremos respetuosamente esperando las conclusiones del Tribunal Constitucional. Esa es la situación en la que nos encontramos nosotros. O sea, que los hechos se los aclaro. Sí, gracias, presidente. Esto no era mi atribución que solicitar que usted entre al debate, ¿no? Sino que como presidente del Congreso nos pueda escuchar. Pero está bien, presidente, o sea, no vamos a desconocer el hecho de que usted pueda tomar una posición en medio de una intervención. Pero está bien, presidente, creo que hay que facilitar la búsqueda de diálogo y de entendimiento. Pero no nos ayuda, presidente, el tema de una actitud en la que ya debió ser superada, porque, por ejemplo, cuando ahora se quiere señalar que en el caso de la subcomisión de acusaciones constitucionales, en las que no voy a repetir algunos argumentos de los que coincido con el congresista Gino Costa,
sino que además no solo de la pertinencia, de la impertinencia constitucional y el tema de la impertinencia política que se pretendería introducir con el tema de que la subcomisión constitucional funcione, sino con un tema preciso, presidente, el funcionamiento de esa misma subcomisión. Porque esa subcomisión tiene razón de ser cuando va a tramitar una acusación constitucional que, si no es archivada en el ámbito de la propia subcomisión, va a la comisión permanente. Y si la comisión permanente lo califica, pasa al Pleno. En este caso, ¿qué labor va a hacer esa subcomisión de acusaciones constitucionales si ya no hay Pleno? O sea, incluso en términos procedimentales, presidente, hay una cuestión de racionalidad, y la racionalidad es lo que nos está faltando, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que, tanto por razones constitucionales, como de pertinencia política, como de temas procedimentales, que querer impulsar el tema de, o querer defender a rajatabla la existencia de la subcomisión de acusaciones constitucionales, ni siquiera tiene la posibilidad de cumplir su rol en la medida en que no hay Pleno. Pero claro, si aceptamos que no hay, si no se acepta que el Congreso ha sido disuelto, que no hay Pleno, y está el subterfugio de poder realizar un mini Pleno, entonces necesitamos unas subacusaciones de comisiones constitucionales, que no viene al caso. Pero en todo caso, será un tema que debatamos, pero, presidente, los temas más de fondo no debieran ser, porque no estamos impedidos para eso, de un debate político, presidente, que nos lleve a ver cómo en este interregno en el que estamos, esta comisión podría preocuparse por un debate político y por qué no constitucional sobre el equilibrio y balance de poderes que tenemos en estas circunstancias. Y entonces, si es así, ya que en términos constitucionales no estamos mandatados en la capacidad de ejercer interpelaciones a ministros, de plantear censuras, lo que por lo menos podría haber un acuerdo es sobre los decretos de urgencia que está enviando el Ejecutivo. Damos cuenta al nuevo Congreso, pero damos cuenta eventualmente con un acuerdo que podría ser por mayoría o por unanimidad, en la cual nosotros digamos, señores, están excediendo sus funciones, señores, ustedes en esto están afectando derechos. Entonces, por allí tendría que ir, presidente, el camino en el que encontremos un criterio de racionalidad, porque ahora se van a invitar a expertos, que ya sabemos, algunos de ellos, con camiseta política, van a venir a decirnos, en su expertise, al pueblo no se le escucha, al pueblo se le gobierna. Bueno, si la idea es convocar expertos para continuar la situación de negacionismo de la realidad, vamos a perder el tiempo, presidente, y mientras tanto, lo que va a ocurrir es que hay un proceso de convocatoria para nuevo Congreso en el que vamos a perder el tren de la historia. Y entonces uno de los temas es, dado que no tenemos atribuciones de fiscalización, ¿qué puede hacer esta comisión permanente para buscar equilibrio y balance de poderes? En los límites que tenemos acotados por la Constitución. Podemos y nadie puede negarnos el derecho de hacer un pronunciamiento político en el que las fuerzas políticas podamos coincidir o discrepar, y eso tiene un peso relevante. Si no lo tiene constitucionalmente y en el mandato del reglamento, sí lo tiene en materia de legitimidad frente a la ciudadanía, presidente. En vez de obstinarnos en el tema del negacionismo que no nos conduce a ninguna parte. Y por eso, presidente, creo que, por ejemplo, sacar el tema de la Comisión de Venecia en este momento para decir, no lo han leído. Los que no lo han leído ni escucharon eran los que se apresuraron a tomar decisiones cuando aún los miembros de la Comisión de Venecia ni siquiera habían regresado a su país y aquí se estaban cometiendo los atropellos que se han cometido. Entonces yo creo, presidente, que tenemos que ir a otro proceso. Y en ese proceso lo que sí deberíamos hacer en esta comisión permanente, presidente, es trazar un plan de trabajo para, por ejemplo, dar cuenta de los decretos de urgencia. Y allí deberíamos estar discutiendo y cómo nos organizamos. ¿Va a ser todo en la comisión permanente los que ve o nos organizamos de tal manera que decimos los decretos de urgencia que tienen que ver con temas económicos o que tienen que ver con temas sociales o que tienen que ver con temas ambientales que nos preocupan tanto? Podemos... Por favor, congresista, ¿podría ir concluyendo? Sí, presidente, permítame, al congresista Torres no le ha puesto usted el límite... No, pero ya es su segunda intervención y lo que quiero pasar es a dónde vamos. Por favor, siga adelante.
Presidente, sea justo. Nosotros, un breve comentario del congresista Pasa sobre la soberbia con que se ha conducido este Congreso conduce a una invocación para que no use adjetivos. Y acá se han usado adjetivos de grueso calibre de la organización política que le respalda y no se dice nada. Entonces, presidente, seamos justos. Estamos buscando un criterio de racionalidad jurídica, política y procedimental que no sentimos que esté presente en las preocupaciones de esta comisión permanente y que le pediríamos, presidente, que usted vaya en esa dirección. O sea, en qué cosas podemos estar de acuerdo, en qué no, en las que no estamos de acuerdo, cómo las procesamos y cómo podemos finalmente hacer que esta comisión permanente, en los límites que nos impone la Constitución y el reglamento, constituyamos un espacio político de equilibrio y de balance de poderes que por lo menos incluso nos permita, por ejemplo, plantear algunas de las rectificaciones que habría que hacer al futuro Congreso. Pero esto de obstinarse con el tema de que hay que traer expertos para que nos ayuden en el duelo, para que nos ayuden en la situación de no aceptación de lo que ha ocurrido, no ayuda, presidente, y en ese sentido nosotros consideramos que no es oportuno, no es conveniente pretender traer por la puerta trasera el tema de la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque ni constitucionalmente, ni políticamente, ni procedimentalmente tiene razón de ser. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arana. Lo que yo creo que hay 3 intervenciones más y yo ya pasaría al siguiente punto y terminamos la agenda. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder llegar a lo que tenemos que hacer. Entonces, esta reunión era para salir de estos temas y ya después, posteriormente, ir pasando a los temas que toca ver. Por favor, congresista Ochoa, y tratemos de ser, porque el tema de ser cortos, porque el tema que tenemos que votar es muy simple. El informe legal externo solicitado por el señor Mantilla, y nos estamos viendo por todos lados. Parece importante el debate, pero podríamos, en una estación de informes, armar o seguir debates de estas ideas, que me parecen muy importantes. Pero vayamos avanzando en las agendas, porque si no, no vamos a llegar a las agendas que interesan. Entonces, vamos avanzando en esta agenda que es corta por hoy día, y después las próximas agendas ya tendremos que ir a ver los temas concretos que tenemos que mirar, pero salgamos de temas que hoy día nos ponen en duda hacia dónde debemos actuar. Entonces, no nos olvidemos que lo que estamos poniendo al voto es el informe legal externo solicitado por el colega Mario Mantilla. Por favor, congresista Ochoa, congresista Eresi Galarreta, y ya pasaríamos. Ya. Perfecto. Pero vayamos avanzando, por favor, porque si no, no vamos a poder seguir con la agenda y eventualmente poder llegar al tema de los decretos de urgencia, porque estamos parados en este tema. O sea, tenemos que salir de este tema y comenzar a llegar a los temas que interesan. Que me mencione, porque yo también he pedido... En la congresista Alcorta, está usted en la lista. He pedido que se pida un informe fuera del Congreso también. Perfecto. Entonces se le añade en el pedido del colega Mario Mantilla la colega Lourdes Alcorta. Por favor, congresista Ochoa, tiene la palabra. Tratemos de ceñirnos a unos 5 minutos como máximo para ya dar por concluido un debate que viene estando más de 2 horas.